Y ahora, para entender más sobre cuáles son los sectores más afectados por la pandemia, estamos recibiendo a nuestro columnista de todos los jueves. Claro, análisis económico con Germán de Agosto. La pregunta está planteada, Germán, así que pego al saludo justamente la interrogante. ¿Cuáles son los sectores más afectados en términos de empleo? Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Bueno, el otro día se acuerdan que habíamos analizado cuáles habían sido los datos en función de lo que divulgó el Instituto Nacional de Estadística para el empleo en enero. El desempleo había aumentado, pero el dato en sí mismo no había sido malo, ¿sí? Pese a eso, porque había aumentado el empleo, ¿sí? Se habían creado puestos de trabajo y porque más gente se había volcado a la búsqueda activa. Esos dos fenómenos son condiciones necesarias para que comience la recuperación del mercado de trabajo, independientemente que la dinámica de entre los dos haya determinado en el mes puntual de enero un aumento del desempleo. Pero lo que hicimos fue mirarlo en términos agregados, ¿sí? No hicimos un doble clic para entender qué es lo que está pasando a la interna de los sectores, cuáles son los sectores que están más golpeados en el marco de la pandemia. Y eso lo podemos encarar utilizando los datos del Banco de Previsión Social para hacer como una radiografía sectorial, ¿sí? En función de la cantidad de beneficiarios de seguro de desempleo que tiene cada sector. Entonces, si ahora miramos la placa, por ejemplo, lo que vamos a ver es la última foto que tenemos, que lo que hace es más o menos ubicar cuáles son los beneficiarios de desempleo que forman parte de cada uno de los sectores. Como ven, lo que muestra a primera vista es una importante heterogeneidad entre los distintos sectores. Eso es una característica de la crisis que desató la pandemia y que tiene que ver con que impacta de forma heterogénea dependiendo de la naturaleza de las actividades que realice cada sector. La crisis y la pandemia, como vamos a tener que analizar la semana que viene, cuando salgan los datos de crecimiento para el 2020, supone en primera instancia un golpe que es por el lado de la oferta. Básicamente se paraliza la producción, ¿sí? Y ese es como el primer impacto de la pandemia. Producto de ese primer impacto, después tenés los efectos sobre la demanda, los efectos sobre el consumo, sobre la inversión. Entonces, para muchos sectores de actividad en nuestra economía, el primer golpe más o menos fue quedando atrás luego de marzo y abril. Y lo que están lidiando ahora es con el golpe por el lado de una menor demanda por consumo y por inversión. Pero hay sectores todavía que siguen muy complicados por el primer golpe, porque no han podido reactivar o no han podido normalizar sus actividades, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alojamiento y servicio de comida, todo lo que tiene que ver con el mundo de los espectáculos, con los clubes que tienen vestuario, con actividades cuyo el contacto directo o el contacto cercano entre las personas son muy intensos y por ende todavía siguen afectados como por los dos capítulos de la crisis, por el capítulo de la paralización o afectación de la actividad y por el capítulo de enfrentar una demanda más deprimida. Entonces, lo primero que vemos es que a enero hay aproximadamente 76.000 personas que son beneficiarios del seguro por desempleo, ¿no? Forman parte del universo que hoy está contenido por esa malla de protección social que además se extendió en el marco de la pandemia. Los sectores que destacan por la cantidad de aportantes a ese universo de beneficiarios son el comercio. El comercio es el sector que tiene más beneficiarios en el seguro de paro. De esos 76.000, son casi 13.000 los que pertenecen al sector del comercio, un sector particularmente afectado por la realidad de lo que ha sido la temporada turística. Además, no solamente es un sector que está enfrentando hoy dificultades a raíz de las fronteras cerradas, sino que probablemente cuando las fronteras se abran eventualmente, ¿sí? Van a seguir enfrentando dificultades porque Uruguay tiene otro problema y es que está muy caro en relación a sus socios, en particular en relación a Argentina, y eso es determinante para muchos de los servicios turísticos. Entonces, no necesariamente la salud de ese sector se va a volver a normalizar gradualmente a medida que la pandemia se vaya replegando con el avance de la vacunación, sino que ese sector va a enfrentar una realidad complicada por un periodo de tiempo más prolongado, porque hay otros factores externos a la pandemia que lo están afectando, ¿sí? Que tienen que ver con que Uruguay está más caro que sus vecinos y que hay incentivos para que se hace un desvío de consumo hacia Argentina y no al revés. Germán, bien breve porque tenemos que ir redondeando, pero yo te preguntaría también la contracara. Si bien el comercio es una parte importante de quienes están en estos momentos engrosando las filas del seguro, del subsidio de seguro por desempleo, también indica que hay una buena parte de formalización en ese sector
que quizás otras personas no están representadas en ese subsidio porque ni siquiera pueden acceder a ese subsidio? Te pregunto. Tal cual. Esa es otro carril que corre y que tenés que tener cuidado al observar estos datos que tienen que ver justamente con quién tiene acceso, ¿no?, a estos mecanismos que son más formales de protección social. Entonces, una cosa que es relevante, que puede sugerir a primera vista, es que los sectores que están más comprometidos en relación al aporte que hacen al universo de beneficiarios son el comercio, la industria y la construcción. Pero también eso es esperable porque son los sectores que más emplean. Esos 3 sectores emplean más o menos a 1/3 de toda la población uruguaya. O sea que cuando vos lo mirás en términos absolutos, obviamente que van a aportar más porque tienen más cantidad de gente trabajando. Sin embargo, hay otras realidades mucho más complejas también que se esconden un poco en los grandes números porque el universo de trabajadores que forman parte, además de lo que decís vos de la formalización, es más pequeño. Alojamiento y servicio de comida es uno de los sectores más afectados. Sin embargo, no aporta tanto al universo de beneficiarios porque partís de un universo de trabajadores que es más reducido, ¿sí? Aporta casi 9% del total de beneficiarios y solamente representa menos de un 4% en términos del empleo total. Claro. Entonces, cuando mirás los números tenés que tener todas esas precisiones. Bien. De qué universo de trabajadores estamos hablando, de qué universo de trabajadores formales que quedan amparados por esta malla de protección social estamos hablando, y ahí es donde ves qué tipo de realidades son las más complejas. Gracias, Germán, y hasta la próxima columna. Gracias a ustedes.